Cuanto guarda relación con Jesús, provoca fascinación. Y aunque la práctica religiosa decaiga en estos tiempos, ese interés en Jesucristo no hace sino aumentar. En mi opinión, ello obedece no solo a que Jesús sea la gran referencia espiritual de la cultura occidental, se debe sobre todo a que su figura mítica encuentra las más profundas resonancias en nuestro inconsciente colectivo y en nuestro propio espíritu, que son mucho más sabios que nuestra limitada razón. Este interés en Jesús lo demuestran, entre otras muchas cosas, el éxito de novelas muy dispares. Un éxito para el que los expertos literarios no encuentran explicación alguna. Pongamos dos ejemplos muy distintos. Caballo de Troya, de Juan José Benítez, que nos presenta a un Jesús muy próximo que sin embargo se manifiesta como Hijo de Dios y hermano nuestro. O el Código da Vinci de Dan Brown, que realiza polémicas revelaciones sobre la manipulación a la que habría sido sometida la figura de Jesús y que incurre en el riesgo de que veamos a Jesús como un simple mortal. En este documental prosiguen las polémicas revelaciones sobre los orígenes del cristianismo que habíamos iniciado en los anteriores. Les propongo que lo examinen con mente crítica y corazón abierto. Estoy convencido de que el conocimiento y el debate deben ser bienvenidos tras siglos de oscurantismo y pueden reavivar nuestro espíritu y nuestra mente, adormecidas como están en medio de un mundo materialista y carente de reflexión profunda. Sabemos que los 4 evangelios fueron escritos mucho tiempo después de la muerte de Jesús y que el credo y los dogmas cristianos que hoy conocemos fueron definidos siglos más tarde. ¿Qué sabemos entonces de cierto sobre Jesús? ¿Quién fue realmente? ¿El Hijo único de Dios? ¿O acaso un hombre extraordinario que acabó siendo mitificado? Ahora estamos descubriendo que la versión de su historia y del significado de su misión en la tierra que hoy conocemos no coinciden con la que tenían sus primeros seguidores. Y que entre los cristianos primitivos existían concepciones mucho más variadas y divergentes que las que hoy separan a las diversas iglesias cristianas. Este documental es una búsqueda a través del mundo de los místicos y de los gnósticos. Estos creían que todos llevamos una chispa divina encerrada en el fondo de nuestro ser. Veían la historia de Jesús como una alegoría o una metáfora de la búsqueda del ser humano a través de la vida. Una búsqueda del Dios interior que les conduciría hacia el misterio de la muerte y permitiría al ser humano encontrar la clave de la resurrección. Una búsqueda que es descrita en los antiquísimos evangelios gnósticos. Aquí tenemos uno de los 2 volúmenes que se han publicado en castellano, unos evangelios gnósticos que fueron hallados en Egipto hace 6 décadas. Estoy convencido de que la visión mística del cristianismo que descubriremos en este documental ofrece una alternativa a aquellos que tienden a ver a Jesús como un ser humano mitificado y a quienes buscan una espiritualidad practicable en las lejanas regiones orientales. Este documental nos descubre que no hay necesidad de buscar esa mística en el otro extremo del mundo. Podemos encontrar una forma de trascendencia más adecuada a nuestro psiquismo dentro de la tradición iniciática occidental. Una tradición que encuentra en el cristianismo su continuación y su síntesis más perfecta. Estamos en el siglo II de la era cristiana.
En el tiempo en que los cristianos no habían formulado aún su iconografía, sus símbolos o sus mitos, en un sentido, esto representa al otro mundo. Las regiones tenebrosas donde los iniciados contactaban con las divinidades. Es la luz que penetra en la oscuridad, buscando un camino a la vida futura. Los portales de la inmortalidad a través de la muerte. Y así, los iniciados llegaban aquí en total oscuridad, quizás sin antorchas, a impregnarse del espíritu del lugar. Simbolizaban el tránsito de la vida a la muerte y a la resurrección. Entre la gente que venía aquí estaban los primeros cristianos. Todavía existía un vínculo entre los cultos mistéricos del antiguo Egipto y la religión gnóstica. Y vemos a los cristianos practicando los rituales de los egipcios. Hoy vemos el cristianismo y parece muy variado, desde los baptistas a los ortodoxos rusos, a los calvinistas y a los católicos romanos. Pero en el siglo I la variedad era mayor aún, porque no existía el canon de las escrituras del Nuevo Testamento, ni un credo universal, ni tampoco una estructura específica. Lo que me fascina es que entonces el cristianismo era más plural de lo que es hoy. Sabemos que hubo muchos evangelios que los seguidores de Jesús leyeron, escribieron, veneraron, y también muchas otras obras, cartas, epístolas, poemas, himnos. Los cristianos contemplan los inicios de su fe con nostalgia. Un tiempo en que la palabra de Jesús y sus apóstoles sonaba como auténtica, cuando el credo era claro y su contenido incontestable. Pero ahora los documentos descubiertos arrojan otra luz sobre sus orígenes. Si los cristianos hoy veneran a Jesús como al único Hijo engendrado por Dios, que murió para redimirnos de nuestros pecados, los primeros seguidores de Jesús parecen haber tenido creencias diferentes. Los cristianos judaicos callaron sobre el valor de salvación del sacrificio de Cristo en la cruz. Creían que era un iluminado, un iluminador. Para ellos, no hay nacimiento virginal, ni resurrección, ni cruz, solo las palabras de Jesús, percibido como la encarnación de la sabiduría divina. Jesús de Nazaret, hombre o mito. Los que estuvieron con él no parece que lo recordasen como al único Hijo de Dios, pero perecieron en el holocausto del alzamiento judío contra Roma. Lo describen tan claramente los evangelios. Se escribieron 2, 3 generaciones después de Cristo, en distintas ciudades mediterráneas. Entonces surgió otra imagen, la de Jesús como Hijo de Dios. Sin embargo, persistían ecos de los primeros tiempos. Edad Media, el sur de Francia. Una fe diferente surgía y proponía otra visión de Cristo. La Iglesia considera herejes a esa gente, peor que demonios. Durante décadas, la furia de la Iglesia se alza contra los cristianos gnósticos. Los cruzados diezmaron a la población. Se creó la Inquisición para quemar a esos cátaros, como ellos se llamaban a sí mismos, los purificados, los puros. Después de muchos siglos, la gente empieza a recordar a esos cátaros y visita los lugares donde fueron martirizados. Los cátaros no fueron precursores de la Reforma. No eran una herejía de la fe católica.
La suya fue una fe diferente y se remonta a los primeros tiempos del cristianismo, o incluso antes, cuando la gente veía el mundo como un reino de sombras, de espaldas a la realidad, a la verdad auténtica. Un hombre atado, incapaz de moverse, creyendo que las sombras que ve en la pared son la realidad. Sombras proyectadas por el mundo divino que está detrás de él. Mira, hombre. Es así como el filósofo griego Platón describía al hombre. Los iniciados en las religiones mistéricas creían que podían liberarse de las ataduras y hallar la gnosis, el conocimiento, en su corazón. Un conocimiento secreto que transforma al hombre y lo hace consciente de la verdad, del mundo espiritual. Son los gnósticos. Los estudiosos creen que esa búsqueda también caracterizó al cristianismo primitivo, antes de que se escribieran nuestros evangelios. Hay ecos de eso en las palabras de Pablo, que habla de buscar a Cristo dentro de uno mismo, y también en otros documentos hallados hace casi 60 años en Nag Hammadi, Egipto. Los libros de Nag Hammadi son más importantes que los manuscritos del Mar Muerto, porque arrojan una nueva luz sobre el cristianismo, Jesús y Dios. El descubrimiento de Nag Hammadi supone un cambio radical en nuestra idea del cristianismo primitivo. Tenemos aquí 52 manuscritos que nos hablan del primer cristianismo. Estaban asociados posiblemente a un monasterio cristiano egipcio. Estos libros se enterraron en el siglo IV para evitar su destrucción. Nos dan abundante información. Es asombroso que los cristianos no se precipitasen a leer el Evangelio de Tomás y todos esos textos maravillosos. Me parece que eso demuestra el poder de la Iglesia romana, que los dejó a un lado y aún los considera heréticos y peligrosos. Y por supuesto lo son. Son peligrosos para la Iglesia literalista, porque ponen en cuestión su interpretación. Nos hablan de las diversas formas en que la gente creía que se podía hallar la salvación. Por la contemplación, por la expansión de la chispa divina que hay en nosotros, comunicándose con Dios, buscando en nuestra propia alma, una búsqueda individual de lo divino, sin la ayuda de sacerdotes u obispos. Suena atractivo. El gnosticismo es atractivo, sobre todo para la mente moderna, porque promueve una religión para el individuo, no para la Iglesia. Creo que es lo que los humanos han buscado siempre, hallar la divinidad por sí mismos. Pero esto es una simplificación, porque se trata de algo mucho más complejo. En cierto modo, es como tomar un baño de espuma y que entre jabón en los ojos. Enceguece a la vez que limpia. Ya en la religión egipcia, se decía que el hombre después de la muerte se convertía en Osiris, se integraba en Dios. El hombre es un dios caído que recuerda el paraíso. Este es el concepto de todos los misterios de la antigüedad, de Isis, de Mitra, de Adonis. El punto central del gnosticismo es que todos nacemos con una chispa divina dentro y que el deber de los creyentes es hallar esa chispa y expandirla, tomar contacto con Dios mirando en nuestro interior.
La gnosis. Gnosis significa autoconocimiento. ¿Qué es autoconocimiento? ¿Éxtasis? ¿Psicoanálisis? ¿Qué es? Es muy difícil explicar qué es el autoconocimiento y cómo se obtiene. No es como el psicoanálisis. No es una exploración intelectual del alma ni el éxtasis. Es la contemplación de uno mismo. A veces con la ayuda de un líder. Es la quietud, una sincera búsqueda individual. Creo que la idea básica que subyace en el gnosticismo es que estamos confundidos en nuestra idea sobre lo que es la vida y sobre quiénes somos. Adentrarnos en un entorno como este echa abajo nuestros esquemas. Estás cara a cara con el mayor de los misterios, la muerte. La idea de que dejarás de existir como forma física y te enfrentas con el misterio absoluto del que proviene todo, el misterio que somos, el misterio que es. Pero ¿por qué buscarlo en la oscuridad de estos corredores? Creo que estimula la experiencia mística con la emoción de la oscuridad y los ecos de las cámaras. Todo eso conduce a un estado místico. Como decía Aristóteles sobre los misterios, no vas allí a aprender, sino a experimentar. Si crees que solo es un proceso intelectual, te equivocas. Es algo mucho más grande que eso. Creo que los antiguos habían comprendido que puedes aprender mucho, pero no tener un real conocimiento de ti mismo. Lo que los antiguos buscan es un retorno a la totalidad, el conocimiento de la unidad de todas las cosas. Durante más de 2000 años la gnosis fue reprimida. Principalmente supimos algo de ella por las acusaciones de los padres de la Iglesia. Pero el hallazgo de Nag Hammadi en 1945 cambió para siempre nuestra forma de ver los orígenes del cristianismo. Los que los hallaron al principio los desecharon. Cayeron en manos de traficantes, algunos fueron quemados, pero finalmente llegaron a manos de la ciencia gracias a personas como Gilles Quispert, que llevó los manuscritos más importantes a Europa, y a sus amigos, entre ellos el gran psiquiatra Carl Jung. Entonces me fui a Egipto, a El Cairo. Y en esta sala negocié con el director de esta institución y descubrí que esos códices no serían publicados si este Códex de Jung no volvía al Museo Copto de El Cairo. Ahora acumulan polvo en una pequeña sala, abiertos quizá una vez cada 10 años y solo en presencia de un funcionario del museo, la policía secreta y un juez. Quispel es bien recibido. Todos los manuscritos de Nag Hammadi se publicaron cuando devolvió el más preciado, el Evangelio de Tomás, con las palabras de Jesús. Empezó diciendo: estas son las palabras que Jesús dijo y que Dídimo Judas Tomás escribió. Y él dijo: quien descubre el sentido de estas palabras no conocerá la muerte. ¿Quién es Dídimo Tomás? Dídimo Judas Tomás
significa Judas el mellizo o el gemelo. Fue uno de los hermanos de Jesús. La tradición de la Iglesia posterior transformó a Tomás en el apóstol que no creía que Jesús había resucitado. El escéptico Tomás fue el discípulo más fiel de su maestro. ¿Fue quien entendió mejor a su hermano? Según el Evangelio de Tomás, sí. Se dio por sentado que no era el hermano gemelo de Jesús en sentido literal, sino más bien que quien lea este Evangelio puede llegar a reconocerse como gemelo de Jesús. Dado que se ha dicho que eres mi gemelo y auténtico compañero, examínate a ti mismo. Examinarse a uno mismo. Así puedes comprender quién eres. Y serás llamado, porque el que no se conoce a sí mismo nada sabe. Pero el que se conoce llega simultáneamente a la profundidad de todo. Lo que tienes dentro te salvará. You have within you will save you if you bring it forth from yourselves. Creo que Tomás se interpreta simbólicamente, que todo el que viene a ver a Jesús viene a verse a sí mismo como el gemelo de Jesús, el que es creado a imagen de Dios, como Él lo fue. ¿Qué dice el Evangelio de Tomás? Bueno, el Evangelio de Tomás es una colección de dichos que prometen revelar algo. Lo que el oído no puede oír, lo que el ojo no puede ver, lo que ninguna mano ha tocado y lo que nunca se le ocurrió a ninguna mente humana. Bueno, eso eres tú. Tú eres lo que no puedes oír ni ver, tu esencia, el conocimiento mismo. Y creo que esta es la clave si quieres entender qué es el cristianismo y qué es el paganismo. Un viaje de autoconocimiento. Este era el gran precepto que el dios Apolo dio a los paganos en el oráculo de Delfos. Buscar la gnosis, el autoconocimiento, conocerse a uno mismo. Y lo mismo sucede con los cristianos. Lo que busca es la parte de ti que no puede morir. No es que se te vaya a dar algo que no tengas ya, es descubrir que ya eres inmortal. Porque tu esencia no es el cuerpo. Si descubres lo que realmente eres, descubres lo divino. Descubres a Dios dentro de ti. Parece ser un cuerpo, pero eres conciencia. Y esa conciencia da testimonio del nacimiento, de la muerte, porque todos los gnósticos, incluidos los gnósticos cristianos, creían en la reencarnación, y este proceso era un poco como despertar e irse a dormir. Estabas en un ciclo de cuerpos diferentes, yendo y viniendo, pero no eras el cuerpo. Eras conciencia que da testimonio de esto, de modo que jamás naciste y posiblemente no podrás morir. Todas las cosas separadas son expresión de una misma cosa. Así, todos los seres humanos son imágenes. Ellos usan la palabra eidolon, de un demonio o espíritu. ¿Un reflejo de lo divino? No tanto un reflejo, sino la forma en que lo divino se hace consciente de sí mismo. Para el Padre, ellos emplean el término la deslumbrante oscuridad. ¿Te imaginas la luz sin nada que reflejar? Es lo oscuro. Entonces, la luz en sí misma es oscura. Y usan el término brillante oscuridad. Potencialidad pura, solo luz. Solo conciencia, sin nada de lo que ser conscientes. Cuando eso crea algo por sí mismo para ser consciente, o como la luz algo para reflejar, el universo cobra existencia. Esta conciencia de Dios se expresa a sí misma en todos los seres. Así que todos nosotros somos imágenes o eidolons de la conciencia universal que es todo, que es Dios. El mito cristiano tal como lo conocemos marca un profundo abismo entre el hombre y Dios. Dios es Dios, nosotros simples mortales.
El Evangelio de Tomás tiene un mensaje muy distinto. Habla de Jesús como el Hijo de Dios y habla de los otros humanos, como de los niños de Dios que no son conscientes de haber sido creados a imagen de Dios. La luz divina que se creó antes de que el universo se creara, cuando Dios dijo, hágase la luz. La humanidad fue hecha imagen de esa luz. Y en el Evangelio de Tomás, Jesús habla como una voz desde la luz. Yo soy la luz que está por encima de todo. Yo soy el todo. Soy todas las cosas. Todas las cosas salen de mí. Estoy en todas las cosas. Rompe un trozo de madera y estoy allí. Levanta la piedra y me encontrarás. ¿Por qué las palabras del Evangelio de Tomás, busca bajo una piedra y me encontrarás, son tan peligrosas para la Iglesia? Porque es panteísmo. Sugiere que la divinidad está en todas partes y en todas las cosas. Lo que ocurre con el triunfo del cristianismo es que se traduce en la creación de una iglesia. Para llegar a Dios, tienes que hacerlo a través del obispo. Si quieres construir una iglesia, tienes que decir que la salvación solo es posible mediante, desde y a través de la iglesia. Y el representante de Dios en la tierra es el Papa. Esa es la única vía, mientras que para los agnósticos se trata solo de ti. Tú puedes hacerlo. Esa fue la revelación de la gnosis, que tu esencia es inmortal. No tenías que ganártelo siendo un buen chico, obedeciendo las normas. Por eso los gnósticos son bastante anarquistas, son librepensadores, libertinos, no obedecen reglas. Y por supuesto, su gran héroe Jesús es descrito en sus relatos como un libertino que se relaciona con prostitutas y gente poco respetable. Él rompe las normas, no respeta el sábado y ataca a las autoridades religiosas. Es un clásico carácter gnóstico. Ellos eran así. Porque para ellos no hay que obedecer las reglas. Para ellos se trata de descubrirse a sí mismos, lo que eres de verdad. En el Evangelio de Tomás el mensaje es más importante que el mensajero. Es anterior a los 4 evangelios, como ocurre con un hombre considerado como fundador de la fe cristiana, pero que se empieza a ver con una luz diferente, Pablo. Pablo es gnóstico, habla del Cristo interior. Habla de la inmortalidad, como las escuelas mistéricas, porque Pablo existe antes de la historia literal. Pablo es un personaje totalmente malinterpretado en la historia. En tiempos de Pablo, digamos, no hay división entre gnosticismo y literalismo, porque el literalismo no se había desarrollado aún. 2 generaciones después, los evangelios de la Biblia hablan en detalle de la vida de Jesús. El mensajero se hace más importante que el mensaje, y Jesús pasa a ser literalmente el Hijo de Dios. Pero antes de eso, Pablo, a pesar de posteriores adaptaciones e inserciones, nos habla todavía de Jesús como de un misterio, una metáfora, una voz interior. Los cristianos gnósticos creían que Pablo era su maestro, el padre de la Iglesia, Tertuliano, que despreciaba a los gnósticos. Llamaba a Pablo el apóstol de los herejes, porque los herejes, pensaban, amaban a Pablo, citan a Pablo, apoyan a Pablo, porque su enseñanza es muy misteriosa y a veces muy profunda. Si es así, el pensamiento de Pablo coincide con la mayor parte de las ideas elaboradas aquí. Quizá la ciudad más grande de la antigüedad, en la encrucijada de Asia, África y Europa, la ciudad de Alejandría. Alejandría en ese tiempo, la segunda ciudad del occidente. Allí se originó el gnosticismo. Allí vivían los egipcios, los griegos
Y había más judíos en Alejandría que en Judea y Galilea en aquella época. Esos judíos vivían en el exilio, pero habían encontrado un Dios desconocido en sus corazones. Al mismo tiempo, no podían encontrar a ese mismo Dios en el mundo, porque el mundo estaba lleno de mal y sufrimiento. Y el buen Dios, el verdadero, lleno de misericordia, envió a Jesús para redimir a la humanidad de Yeldebaoth. Cuando esos judíos de Alejandría se hicieron cristianos, Jesús apeló a lo más profundo de ellos y dijo: quien se conoce a sí mismo, conoce a Dios. Mito o metáfora, en la figura de Jesús está también la semilla de la discordia. En torno a su persona sobrevino una batalla de ideas que separó las dos posturas. Sí, una de las mayores pugnas entre los seguidores de Jesús fue la cuestión de por qué Jesús murió de manera tan terrible. Para las comunidades ortodoxas, la única forma de encontrarle un sentido religioso era interpretarlo como un sacrificio redentor. Pero este sacrificio redentor solo tenía sentido si todos necesitábamos redimirnos del pecado. Así, los cristianos desarrollaron la idea de que teníamos que haber pecado terriblemente, sin posible redención. Entonces, la idea de que el Mesías de Dios muere en un sacrificio redentor por los pecados del mundo se convierte en una forzada explicación de su crucifixión. Así nace un nuevo elemento en la relación entre el hombre y la divinidad: el pecado original. El elemento central del mensaje cristiano, su fuerza, reside en la culpa, que Dios está mirando, sabiendo no solo todo lo que hacemos, sino también todo lo que pensamos. Creo que el cristianismo es bastante excepcional en el sentido de que Dios lo ve todo y castiga a los creyentes por sus malos pensamientos, por los pecados de la mente. El pecado y la culpa crearon un credo en el que predomina el miedo a Dios y al infierno, siempre presente en las prédicas de los sacerdotes. No es una idea que compartieran los gnósticos. La palabra pecador no figura en su diccionario. El Evangelio de Tomás no habla mucho de la discontinuidad entre Dios y nosotros mismos, sino de humanos creados a su imagen divina y, por tanto, con una especie de conexión, de afinidad con lo divino. El hombre es un Dios caído que recuerda el paraíso. Ese es el concepto de todos los misterios de la antigüedad y también de la gnosis. No hay espacio para el pecado. Por supuesto, eso no significa que seamos divinos y más, sino más bien que podemos encontrar nuestro camino hacia Dios cuando hallemos el camino hacia nosotros mismos, y que existe un medio de reparación para los pecados y errores que cometamos. Pero pecar es tan esencial que Jesús tuvo que morir para redimirnos, un argumento tomado de un antiguo mito: Adán y Eva y el primer pecado que hizo al hombre mortal. Los cristianos pusieron más énfasis en el pecado de Eva que los judíos. Antes del cristianismo ortodoxo, el pecado no era una cuestión central. Los maestros judíos, paganos, gnósticos coincidían en que tenemos la capacidad de seguir o de desobedecer a Dios. Tenemos buenos y malos impulsos. Se entendía que esta era la condición humana.
Existe un gran debate sobre esto, porque algunos cristianos creían que era absurdo, lo de comer una manzana. Una desobediencia inocente por la que Dios condena a los hombres a una existencia inferior, lejos del paraíso. Un castigo totalmente desproporcionado. La idea cristiana de que el pecado es inherente a los humanos, la idea del pecado original, la desarrolla especialmente San Agustín en el siglo IV y se canoniza como enseñanza ortodoxa cristiana a partir del siglo IV. Esas comunidades ortodoxas desarrollan no solo un fuerte sentido de la distancia entre el hombre y Dios, sino que hay una condición pecaminosa en el hombre, innata e irredimible, aparte de que la muerte de Cristo se entiende como sacrificio. Jesús, un iluminador, la voz, el símbolo de lo divino. Un gnóstico veía a Jesús como al hombre que recibió la iluminación con el bautismo, cuando se transforma como Buda en aquel que conoce, el Cristo. Los cristianos ortodoxos creen que si Jesús era divino, era el Hijo de Dios, su único Hijo, y también tenía que haber nacido divino, algo que los gnósticos consideran pueril. La ruptura queda clara con el último evangelio, el de Juan. Muchos cristianos pensarán hoy, desde luego, el cristianismo dice que Jesús es el Hijo de Dios. Pero esto no es lo que vemos en Mateo, Marcos o Lucas. Encuentras que Jesús es el Mesías de Dios, el que enseña el camino de la rectitud. Se podía ser un judío muy devoto y seguir a Jesús en eso. Pero con el Evangelio de Juan, la afirmación de que Jesús es Hijo de Dios, y más aún, su único Hijo, es una afirmación radical que no veo mencionada por los ortodoxos antes del año 160 más o menos. Pero esta idea se convierte en la lente a través de la cual los cristianos leen los Evangelios. Empecé a convencerme, aunque parece raro, de que el Evangelio de Juan se escribió para contradecir esta otra opinión, y cambia la interpretación del mensaje cristiano de forma total. Jesús, el único Hijo de Dios, pero para los gnósticos era una metáfora, un símbolo de lo divino que reside oculto en todos nosotros. En ese sentido, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, si descubrimos nuestra verdadera identidad. Si no, nos hallamos en estado de muerte. Esto es fascinante, creo. Estamos muertos. Para los gnósticos y los místicos, este es el otro mundo en el que estamos muertos en espíritu, porque creemos que somos el cuerpo y no es así. Somos Dios, si acaso. Somos la única conciencia del universo. Nos confundimos a nosotros mismos por esos cuerpos individuales y todos los problemas que causan. Lo que necesitamos es resucitar. Y la historia completa es así. Necesitamos morir por la identidad del cuerpo, que es el centro de la cuestión. Y necesitamos resucitar a nuestra verdadera identidad, que es el Hijo de Dios, que es el Cristo, la conciencia del Padre. Entonces todos somos Cristo, y todos necesitamos resucitar, y cuando lo hagamos el Cristo resucitará. En ese sentido, el mito, la historia completa de la crucifixión de Cristo y la resurrección, ¿es un modelo para todos y cada uno de nosotros? Sí, precisamente. Es un modelo que se encarna en la iniciación. Con los literalistas cristianos esto pronto se convierte más bien en una idea macabra. Que al final de los tiempos resucitarás con tu cuerpo y serás de nuevo un cuerpo físico. Porque es lo que creen que le pasó a Jesús. Vino en cuerpo físico y murió literalmente, y eso es exactamente lo que te pasará a ti, o al menos te pasará si comprendiste el mensaje cristiano. Los gnósticos, desde luego, dicen todo lo contrario. Si no comprendes el mensaje, regresarás en un cuerpo por la reencarnación. Si lo comprendes, te darás cuenta de que no eres un cuerpo, que eres el Cristo, uno con Dios, y no será ya necesario este ciclo de reencarnaciones. Casi una fe diferente, un enfoque opuesto. ¿Cuál fue primero? ¿Cuál fue el origen?
Tenemos al literalista cristiano Policarpo, y unas décadas después, a mediados del siglo II, tenemos a Tertuliano, diciendo que los seguidores de los gnósticos llenan el universo. Así te haces la idea de que esta iglesia literalista existía desde los apóstoles y que los gnósticos fueron una desviación muy posterior. Lo que estamos sugiriendo es que en realidad es totalmente al revés. Los gnósticos se propagaron en el siglo I y II y fueron machacados por una iglesia literalista que entonces comenzaba su andadura. La ortodoxia, como la conocemos, surgió después del gnosticismo y en gran medida fue una reacción al mismo. El cristianismo se define por aquello que se le opone. Por oposición al gnosticismo, gradualmente fue defendiendo sus propios términos. A partir de una gran variedad de evangelios y unas 7 u 8 generaciones después de Jesús, los padres de la primera iglesia ortodoxa empezaron a escoger unos pocos textos que conformarían el Nuevo Testamento y definirían el credo. Creo que la amenaza de persecución obligó a los líderes cristianos a buscar unas enseñanzas básicas en las que todos estuviesen de acuerdo. En esta selección, las opiniones gnósticas eran demasiado complejas y fueron desestimadas. Una de las grandes bazas del cristianismo es la simplicidad con que se transmite el mensaje. Decir que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús vino a salvarnos por nuestros pecados. Jesús murió por nosotros, sabiendo que estas insignificancias son el pase que da entrada a la iglesia cristiana. En sentido amplio, ¿los evangelios son una invención? Creo que es un error verlos como una invención, pero se prestan a interpretaciones ambivalentes. Por ejemplo, Pablo dice hablar de dos formas al mismo tiempo. Para los que pueden oír el mensaje espiritual y para quienes solo pueden entenderlo literalmente. Si tomamos la frase que aparece en muchas iglesias, nadie llega al Padre sino a través de mí, vemos que para los gnósticos, esto significa que para llegar a Dios tienes que ser consciente de lo que esta figura representa en ti. Y este es el mensaje de Pablo. Para llegar a Dios debes hallar al Cristo dentro, como una alegoría de la verdad. Pero el literalismo dice, no, este es el único camino. Creo que después de tener esta idea de una encarnación literal del Hijo de Dios, no la de un mítico Hijo de Dios, entonces, el concepto es que para tu propio bien, debes salvar el alma de otros. Y todos deben creer esto, obligados por su propio bien. Así tienes el mandato divino de ser autoritario. Los cristianos lo tomaban todo como algo personal. Pero cuando personalizas a la divinidad, la cargas con toda la ira, críticas, resentimiento y agresividad que existe en la personalidad humana. ¡Hereje! Los cristianos se enfadaron mucho porque tomaban como algo personal que su Salvador fuese rechazado. Los gnósticos solo querían descubrir dónde estaba la verdad. La dificultad que enfrentan los gnósticos es que buscan individualmente la salvación. No están organizados, no están unidos. Los gnósticos atacaron las opiniones de los primeros cristianos. Pero los cristianos no solo atacaron las opiniones de los gnósticos, atacaron a los propios gnósticos. Ambas creencias podrían haber coexistido. Pero con la aparición de este hombre, Constantino, el primer emperador romano en abrazar la fe cristiana, se despertó el ansia de alcanzar el poder supremo en la joven iglesia. La historia dice que Constantino tuvo una visión, un sueño,
donde veía la señal de la cruz en el cielo, y se convenció de que si se hacía cristiano y utilizaba este emblema, ganaría la batalla contra su rival pagano. Fue aquí, en el puente Milvio, donde tuvo lugar una gran batalla que colocó al cristianismo en su triunfante camino al éxito. En el Concilio de Nicea, año 324, Constantino establece todas las diferencias respecto al credo. Compañeros ministros, creemos en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, un Dios de Dios. 3 siglos después de su muerte, Jesús es proclamado Hijo de Dios por decreto imperial, y se prohíbe cualquier otra opinión. When Christianity allies with the state to create a religious monopoly, that's when Christianity becomes... Cuando el cristianismo se alía con el Estado para crear una religión oficial, es cuando se vuelve algo radicalmente diferente, triunfante, exitoso. Pero al haberse aliado con el Estado, empieza a cometer los mismos crímenes que había denunciado en sus primeros 300 años de existencia. Persigue, mata por la religión. Se transforma en una institución jerárquica, opresiva, necesariamente conservadora. But it's not my fantasy, my imagination of how religion best proceeds. Es interesante Constantino. Cuando Constantino se convierte, uno de sus primeros actos es hacerle a las iglesias de Roma grandes regalos de plata y oro. 12 estatuas de tamaño natural de los apóstoles y 2 estatuas de plata de Jesús en tamaño natural. Así, 20 años después de su conversión, las iglesias de Roma parecen templos paganos, y esto es solo una muestra de la riqueza que obtiene la Iglesia en el siglo IV. La alianza con el Estado significa riqueza para la Iglesia, riqueza para los obispos, riqueza para el Papa de Roma. ¿Es corrupta la Iglesia? Sí. ¿Conserva un sentido de sus orígenes, el sentido de la importancia de la pobreza? Sí. Entonces la Iglesia se divide entre la pobreza y la abstinencia de los monjes y la riqueza de los obispos. Pero aún así, los obispos conservan un sentido de recuerdo de la caridad, de la virtud, lo mejor de ellos. Esto siempre desgarra, hay siempre esta tensión interior. Jesús jamás fundó una iglesia. No dejó instrucciones para una iglesia. Es una invención posterior, diseñada para reforzar el poder de la Iglesia católica. Es inconcebible que Jesús, un simple hombre de Galilea, pretendiese fundar una iglesia universal. ¿Piensa que Jesús dio alguna autoridad a Pedro? Otra vez, esas leyendas son invenciones, como la donación de Constantino. La donación de Constantino es una farsa. Había un documento que la Iglesia en la Edad Media afirmaba que era un contrato escrito por Constantino en su lecho de muerte. Aquí os doy el imperio para que lo custodiéis. Entonces, cuando este se reveló como una falsificación, se inició la Reforma Protestante. De algún modo, todo lo que hemos hecho es escuchar a los perdedores. Fueron destruidos en el siglo IV. Hemos retrocedido y dijimos, solo porque perdieron esa batalla, solo porque la Iglesia romana, con sus ideas de un Jesús histórico y una religión literalista, tomó el mando, no quiere decir que su versión de los hechos sea la verdadera. ¿Qué le pasó a los perdedores? Fueron erradicados. Todos los que conociesen la otra historia, gnósticos y paganos, fueron expulsados del imperio. Los templos se derribaron, los filósofos fueron asesinados, los libros prohibidos y quemados. Si el cristianismo era la religión favorita de Dios, entonces uno podía pensar que al triunfar se hubiera entrado en la Edad de Oro. Todo lo contrario, se entró en un tiempo de oscuridad, en el que la gente incluso olvidó cómo hacer casas de ladrillos. Y hubo que esperar hasta el Renacimiento, cuando esos instruidos paganos regresaron a Italia, a Florencia,
Los libros de Platón, que habían estado prohibidos durante 1000 años, volvieron como la hermética y de pronto Botticelli empezó a pintar cuadros de dioses paganos. Lo llamamos el renacimiento de la cultura occidental, porque ésta vuelve a ocupar el lugar que tenía antes del triunfo del cristianismo. La creencia en la historia de Jesús era originalmente solo el primer paso en la espiritualidad cristiana, el misterio exterior. El significado debía explicarlo un maestro iluminado cuando se estuviese maduro espiritualmente. Una comprensión mística de Dios más allá del simple dogma. Aunque había muchos grandes místicos cristianos en los últimos siglos que intuitivamente vieron este nivel simbólico más profundo, como cultura hemos conservado solo los misterios exteriores. Creo que conservamos la forma, pero hemos perdido el significado. Mientras las iglesias se vacían, la gente busca por todas partes. A veces tan lejos como el otro extremo del mundo, sin darse cuenta de que una antigua tradición que buscaba lo mismo yace en lo profundo de nuestro pasado. Ciertos padres de la Iglesia, como Irineo, en sus famosos 5 volúmenes contra los herejes, dice que comúnmente son considerados cristianos, pero que no lo son, son herejes. Y tienen características especiales. Primero de todo, aman leer e interpretar las Escrituras. Segundo, buscan guiándose por su propia intuición. Tercero, están investigando constantemente, siempre abiertos a nuevas exploraciones. Uno podría haber dicho lo mismo de quienes ahora integran la corriente de la nueva era. Indudablemente, se espera que los filósofos investiguen e indaguen. Preguntando, uno encuentra una tradición desarraigada, interrumpida por muchos siglos, complicada, a veces confusa. Todo esto parece un poco difícil de entender para un hombre moderno. Querido amigo, no hay atajos a la agnosis y ningún nirvana instantáneo. Me hizo reír con esto el anciano caballero, porque tiene razón, por supuesto. Toda gran tradición religiosa mundial, ya sea el hinduismo, el budismo, el islamismo, el judaísmo, tienen las enseñanzas para todos. La enseñanza esotérica, que se supone siguen todos sus fieles. Y también una enseñanza esotérica o mística. La única que no lo tiene es el cristianismo occidental. Creo que es lamentable que haya sido considerado herético ese camino que mucha gente busca para su propia integridad y desarrollo. Either heretical or a path leading